Cuando estaba en tercer grado comenzó algo extraño. Mi familia se mudaba mucho porque vivíamos en una base militar. Una noche, estaba en mi tablet viendo Netflix, como solía hacer antes de dormir. Siempre dejaba la puerta de mi habitación abierta porque, por alguna razón, me hacía sentir más seguro. Vivíamos en una casa antigua de los años 1900, así que hacía los ruidos típicos de una casa vieja. Las escaleras estaban justo al lado izquierdo de mi puerta, y podía escuchar claramente cuando los 3 escalones superiores crujían. Solo hacían ese ruido cuando alguien subía. Siendo un niño curioso, levanté la vista para ver quién subía las escaleras exactamente a las 3 de la mañana. Mis ojos se encontraron con una sombra alta y negra, más oscura que la casa casi en penumbra. Me congelé mientras la sombra se quedaba ahí, sin moverse ni hablar. Alcancé el interruptor de la luz, temblando de miedo, y lo encendí. Pero no había nada. Me quedé desconcertado porque un segundo antes había visto a alguien en el marco de mi puerta. Lentamente, apagué la luz después de calmarme. Cuando la luz se apagó, la sombra estaba ahí de nuevo, en la misma posición. Rápidamente volví a encender la luz pensando que mi hermano mayor me estaba jugando una broma, pero no había nada. No volví a experimentar nada raro hasta que tuve una fiesta de pijamas en la casa de un amigo, cuando ya estaba en 4º grado. Seguíamos viviendo en la misma casa. Pasamos el día haciendo todo lo planeado para su cumpleaños. Cuando llegó la hora de dormir, me acosté en el colchón inflable que habían preparado para mí al lado de su cama, intentando dormir. Después de dar vueltas y vueltas, finalmente me quedé dormido. Me desperté de repente, sin razón aparente. Miré la hora, y eran las 3 de la mañana otra vez. Me levanté para ir al baño, y cuando lo hice, ahí estaba la misma sombra, la misma que se me había aparecido un año antes. Me quedé sentado un segundo, intentando racionalizar lo que veía. Lentamente me volví a acostar y me escondí bajo las mantas, temblando y sudando. Empecé a entrar en pánico al darme cuenta de que esa figura me estaba siguiendo. No recuerdo qué hice después, pero supongo que de alguna manera me volví a dormir. Años más tarde, nos mudamos 2 veces más. Mis padres estaban fuera en un festival y mi hermano estaba abajo. Podía oírlo, así que sabía que no era él. Estaba en mi armario jugando con mi arcilla cuando, de repente, la puerta se abrió. Miré para ver qué quería mi hermano, ya que no lo había oído decir nada. Cuando miré hacia la puerta, vi una sombra oscura, tan alta como la figura sobrenatural anterior. Me confundí porque mi hermano no era ni de cerca tan alto como esa sombra. Me levanté para ver por qué había abierto mi puerta y corrí a la habitación de mis padres, que estaba al lado de la mía. Asomé la cabeza, pero no había nadie. Pensé que tal vez me estaba jugando una broma. Bajé y ahí estaba mi hermano, todavía lavando los platos. Al final, quiero creer que todas esas figuras que vi eran la misma cosa. Mis padres viven en un edificio de apartamentos muy grande en las afueras de Pittsburgh. El edificio ha estado allí desde los años 70 y siempre ha habido rumores de que está embrujado. Pasé mi adolescencia en ese lugar y, a lo largo de los años, escuché muchas historias de inquilinos antiguos sobre pasos pesados en los pasillos, risas extrañas, cosas que se movían solas y toda clase de eventos inquietantes. Mi propia historia ocurrió en el verano de 2002, mientras me quedaba temporalmente con mis padres mientras buscaba un lugar propio. Había regresado de una noche con amigos y estaba caminando por el pasillo hacia el apartamento de mis padres. Ellos viven al final de un pasillo muy largo, casi la mitad de la longitud de un campo de fútbol. Mientras caminaba, sentí una abrumadora sensación de que alguien me estaba observando. Ya había tenido esa sensación antes, y normalmente desaparecía en cuanto entraba al apartamento y cerraba la puerta, pero esa noche no ocurrió así. Mis padres ya estaban en la cama, así que el lugar estaba oscuro, con la única luz entrando desde las ventanas del patio. Aún sentía que algo estaba mal,
pero ignoré mis pensamientos irracionales. Me di una ducha y me fui a la cama, cerrando la puerta de mi habitación detrás de mí. En algún momento de la noche, me desperté de repente, con el corazón acelerado y sudando frío, completamente aterrorizado y sin saber por qué. Entonces, escuché la respiración. Estaba bajo mis cobijas y podía escuchar una ligera respiración justo sobre las cobijas, a centímetros de mi cara, como si algo me estuviera observando desde arriba. Me quedé congelado bajo las cobijas, con los ojos bien abiertos, más asustado que nunca en mi vida. Soy un tipo bastante rudo, luchador aficionado y bien versado en 2 estilos de artes marciales, pero solo podía quedarme allí acurrucado en una bola bajo mis cobijas, paralizado por el miedo, esperando que lo que fuera que estuviera en mi habitación se fuera. Y durante lo que pareció ser horas, no se fue. Podía escucharlo moviéndose por mi habitación, golpeando las botellas de colonia en mi tocador, tirando de las puertas del armario, derribando los sombreros que tenía colgados en la pared y moviéndose de un lado a otro cerca de la cortina de cuentas en la ventana, haciendo que sonara suavemente. Finalmente, encontré el valor para alcanzar las cobijas y agarrar el control remoto de la televisión. La encendí y me quedé allí, todavía demasiado asustado para sacar la cabeza de debajo de las cobijas. Después de un rato, lentamente bajé las cobijas y miré hacia mi puerta. Estaba entreabierta y vi una gran bola negra perfectamente simétrica, moviéndose lentamente fuera de la habitación. Sabía que no estaba imaginando cosas porque era más negra que la oscuridad a su alrededor, y la luz de la televisión me permitió verla claramente. Se detuvo cuando notó que yo la estaba observando. No podía ver una cara, pero sentí que me estaba sonriendo, advirtiéndome que volvería. Estuvo allí durante unos segundos, flotando de un lado a otro frente a la puerta, antes de salir lentamente de la habitación. Después de que se fue, la tensión en mi habitación desapareció, y de alguna manera, o me desmayé o me quedé dormido. A la mañana siguiente, solo para estar seguro, le pregunté a mis padres si habían estado en mi habitación la noche anterior. Ninguno de los dos había estado allí. Me mudé poco después. Visito a mis padres a menudo, pero cada vez que estoy solo en su casa, especialmente en mi antigua habitación, siento que algo allí no quiere que esté, o simplemente no le agrado. Aún estoy marcado por esa noche. Han pasado 20 años, y hasta el día de hoy, no puedo dormir sin la televisión encendida. Mis padres todavía viven en el mismo lugar, y los visitantes continúan experimentando eventos extraños allí de vez en cuando. Mi esposa, mis hijos y hasta mis padres han tenido experiencias, pero ellos se niegan a mudarse, diciendo que mientras no les haga daño, no tienen razón para irse. Tal vez cambien de opinión si lo que vi decide volver a aparecer. Esta historia no me ocurrió a mí, sino a mi abuela. La contaré desde su perspectiva. Era 1968 y acabábamos de mudarnos a una nueva casa en un rancho. Teníamos un perro que compramos un año antes, llamado Charlie, y unas gallinas que los anteriores dueños nos dejaron. Mis amigas Daisy y Emily estaban en mi casa, charlando y haciendo tarea, cuando se nos ocurrió buscar cosas que los dueños anteriores podrían haber dejado. Aún no había guardado mi ropa en el armario. Después de todo, nos habíamos mudado hacía solo 5 días. Mientras revisábamos las cosas que encontramos, Emily vio una caja extraña. Intentamos abrirla, pero no se movía. La sacamos y la rompimos con una piedra, pero no había nada dentro, solo una sustancia de color agua que parecía aceite. Seguimos con el día y nos divertimos. Más tarde, después de que Daisy y Emily se fueron a casa, ya de noche, estaba leyendo un libro en la cama. De repente, escuché un golpeteo en la ventana. Mi habitación estaba en el 2.º piso, así que era imposible que alguien o algo llegara hasta allí. Miré, pero no vi nada. Debe ser mi imaginación, pensé. Me dormí sin problemas esa noche.
Al día siguiente, me desperté alrededor de las 6 por los ladridos de Charlie afuera. Fui a ver y mi papá estaba afuera, junto a las gallinas. Me puse los zapatos y fui a saludarlo. Cuando llegué, vi que algo no andaba bien en su cara. Miré la jaula de las gallinas y lo que vi me hizo llorar y sentir náuseas. Las gallinas estaban ahí, sin vida, sin sus cabezas, que no se veían por ningún lado. La jaula estaba destrozada. La parte delantera, que daba al bosque, estaba rota y tenía sangre. Corrí adentro, asustada y en shock. Una hora después, papá entró. Le pregunté qué creía que podría haber hecho eso. Tal vez un oso, dijo. ¿Quién sabe? Luego fue a comprar trampas para osos y las puso alrededor del rancho, por nuestra seguridad. Papá también tenía un revólver calibre 44 y un rifle de caza, así que nos sentíamos seguros en su mayoría. Pasamos el día sin que ocurriera nada más. Esa noche, estaba a punto de quedarme dormida cuando comenzó de nuevo el golpeteo en la ventana. Miré justo a tiempo para ver algo desaparecer en el aire. Me acerqué a la ventana para ver qué era. Presioné mi cara contra el vidrio y salté hacia atrás al sentir una especie de líquido aceitoso en mi cara. Lo limpié con mi vestido y volví a mirar. Era la misma sustancia aceitosa que estaba en la caja. No sabía qué pensar. ¿Qué era eso que vi en la ventana? Mi mente me estaba jugando una mala pasada. ¿Qué era esa sustancia? ¿Por qué estaba allí? Me quedé ahí un rato. Luego decidí olvidarlo. Volví a la cama, solo para sentir que empezaba a temblar violentamente. Corrí fuera de la habitación, llorando, y le conté a papá lo que había pasado. La ventana, la sustancia, la caja con la misma sustancia, y mi cama temblando. Fue a revisar y luego corrió a buscar el revólver y el rifle. Me dijo que me quedara dentro y salió a revisar. No vio ni oyó nada. Más tarde, entró y me sentó. Me dijo que la caja podría haber contenido algo impío, como un demonio. Le pregunté cómo lo sabía y dijo que ver líquido en las ventanas y otras cosas sin razón aparente eran signos de un demonio. Dormí en su habitación esa noche. No dormimos mucho, solo nos sentamos en silencio escuchando. Tan pronto como salió el sol, fuimos a la iglesia en busca del sacerdote. Le contamos de inmediato lo que había sucedido. Dijo que claramente era un demonio y que tuvimos suerte de que aún no nos hubiera hecho nada. Decidió que se necesitaba un exorcismo y fue a la casa. Mi papá y yo nos quedamos en la iglesia ese día, esperando a que el sacerdote volviera. Cuando regresó, dijo que había terminado. También nos dijo que encontró a nuestro perro muerto, colgando de mi ventana. La ventana tenía un agujero. Parecía que Charlie había intentado saltar, pero el impacto lo mató y quedó atrapado en la ventana. Nos dimos cuenta entonces de que lo habíamos olvidado y deberíamos haberlo llevado con nosotros. El sacerdote también dijo que mi habitación estaba casi destruida. Estaba triste y llorando por la muerte de Charlie. Papá le preguntó si era seguro regresar a la casa. El sacerdote dijo que sí. Terminamos mudándonos una semana después. ¿Había realmente un demonio en la casa? ¿Mató a Charlie y a las gallinas? ¿Estaba atrapado en esa caja? No lo sé, pero estoy segura de que algo antinatural ocurrió en esa casa y no pienso volver jamás. Había una casa con techo a dos aguas, donde una de mis mentoras de la universidad, Bianca, solía vivir. Estaba en una pequeña comunidad en la que yo había vivido alguna vez. Ella vivió allí durante unos 4 años, hasta que una noche de 2014, aterrada, se negó a volver a entrar. Esto sucedió en una comunidad cerrada, así que no entendía por qué estaba tan asustada. Pensé que podría ser porque la puerta principal estaba en la planta baja y era fácil de abrir, pero en realidad fue lo que había dentro de la casa lo que la aterrorizó. Cuando se mudó, la casa había estado abandonada por mucho tiempo, llena de excrementos de murciélago, heces de ratón, cucarachas muertas
y periódicos viejísimos. Parecía como si alguien se hubiera ido de repente, dejando todo atrás, y ella tuvo que limpiar el desastre. Después de un mes de limpieza profunda, consiguió algunos muebles, electrodomésticos y se mudó oficialmente. Dijo que era pequeña, pero acogedora. Una cosa que le inquietaba era una vieja caseta de perro en el patio trasero de la propiedad. Le pregunté por qué le daba ansiedad y me dijo que nunca podía mirarla cuando estaba oscuro. Siempre temía que algo la mirara de vuelta. Había pasado por esa casa día y noche, y aparte de la sensación de abandono, nada me parecía especialmente inquietante. Un día, estaba con 3 amigos, Jackie, Lexi y Nathan, todos de la universidad o de la secundaria. Nathan me preguntó si conocía a la chica de la casa con techo a 2 aguas, y le dije que sí, que la conocía de la universidad. Él asintió, pero tuve la sensación de que quería decir algo más. Jackie preguntó si ella vivía con un tío o un padre. Cuando le dije que no, y le pregunté por qué, evitó mi mirada y respondió: vi a un hombre mayor con una camisa de cuadros mirándome un día desde el 2º piso de esa casa. Sonreí, pero él no me devolvió la sonrisa. En cambio, me miró con una severidad tal que parecía que me atravesaba con la mirada. Lexi dijo que le había pasado lo mismo la semana anterior. Finalmente, Nathan soltó lo que no había mencionado antes. Cualquiera que viva ahí está buscando problemas. A veces he oído gruñidos provenientes de esa vieja caseta de perro. Pensé que los 3 estaban siendo paranoicos. En una fría noche de octubre de 2014, estaba mostrando mi disfraz de Halloween a los mismos 3 amigos cuando escuchamos un grito espeluznante. Lo siguiente que vimos fue un Chevy acelerando por la carretera a, al menos, 130 kilómetros por hora. Reconocí ese Chevy como el de Bianca. Todos corrimos hacia la casa con techo a 2 aguas, pero no vimos nada fuera de lo común. Nathan tembló y luego salió corriendo de vuelta a la casa de Jackie y Lexi. Lo alcanzamos y le preguntamos por qué había decidido huir así. Él solo dijo: perro del infierno, y no añadió nada más. Bianca obligó a algunos amigos a volver a su casa para empacar sus cosas. Nadie ha vivido allí desde entonces. Sigo pensando en ese lugar. Le pregunté a mi papá y me dijo que aún está vacío, y eso fue hace 8 años. Lo que quiero saber es qué mantiene a la gente alejada de esa casa. Tal vez sea el costo, tal vez la falta de limpieza, tal vez el tamaño, o tal vez sea un hombre con una camisa de cuadros y un perro aterrador. No quiero averiguarlo, ya que cualquiera de las respuestas sería aterradora de alguna manera. Este incidente ocurrió alrededor del 2015 o 2016. Acababa de salir de una relación de 4 años y medio con una chica que conocí en línea. Durante esa relación, viví con ella en Connecticut, cerca de Webster, Massachusetts. Ambos estábamos muy interesados en lo sobrenatural. Después de la ruptura, volví a Seabrook, New Hampshire, donde crecí. No tenía dinero y pocas pertenencias, pero conocía a muchos contratistas y amigos de la familia que también tenían empresas de pavimentación, así que no me faltaba trabajo al regresar. No tenía un lugar donde quedarme, así que un amigo me dejó quedarme en su barco de lujo de 30 pies, que estaba en su propiedad. El barco estaba escondido en el bosque circundante, a unos 6 metros del césped, y estaba elevado sobre caballetes, por lo que tenía que usar una escalera de extensión de 4 metros para subir a la popa del barco. Hacía esto todas las noches y subía la escalera detrás de mí para que nada más pudiera subir en medio de la noche, lo cual imaginaba a menudo, ya que muchas noches me dormía escuchando historias de miedo. Una noche, regresaba al barco un sábado, después de haber dejado la fiesta de un amigo. Había bebido un poco, así que tenía una buena borrachera. No consumo ningún tipo de sustancias y no fumo porque incluso una calada me da mucha ansiedad. Así que, como dije, solo había tomado unas copas.
Estaba acercándome al barco cuando de repente empecé a sentir esa sensación inquietante que todos tratamos de ignorar como tonterías. Sin embargo, aceleré el paso y subí la escalera lo más rápido que pude. Mientras subía la escalera, empecé a escuchar pasos que se acercaban rápidamente al barco. En respuesta, agarré la escalera rápidamente y comencé a subirla. Cuando tenía la escalera a medio camino, empecé a empujar hacia abajo de mi extremo para levantar el otro extremo lo más alto posible. Al hacer esto, algo agarró el extremo inferior de la escalera y comenzó a tirarla hacia abajo, haciendo que mi extremo de la escalera se elevara y golpeara mi codo. Grité de dolor y al mismo tiempo, presioné con todo mi peso hacia abajo en mi extremo de la escalera tan rápido y fuerte como pude. Afortunadamente, tal vez simplemente pesaba más que lo que fuera esa cosa, porque la escalera comenzó a inclinarse a mi favor. Miré el otro extremo de la escalera y, a la luz tenue de la luna, pude ver unas muñecas largas y delgadas y dos pequeñas manos agarrando el último peldaño de la escalera. Los dedos no eran largos y puntiagudos, sino cortos y rechonchos. La piel parecía tener un color gris y sus uñas estaban sucias. Honestamente, parecían las manos de Gollum de El Señor de los Anillos. Cuando la escalera estaba nivelada con el barco, la criatura soltó, haciendo que la escalera y yo cayéramos en la parte trasera del barco. Inmediatamente me levanté de un salto y arrastré la escalera más adentro del barco para que nada pudiera saltar y agarrarla. No tenía una linterna a mano, pero pude ver la figura mirándome con ojos grises y lechosos. Retrocedí tambaleándome para alejarme del borde y no verla más. Luego comenzó a correr de un lado a otro, hacia y desde el barco. Se alejaba unos 9 o 12 metros, se daba la vuelta y corría de regreso hacia mí, emitiendo un fuerte ruido gorgoteante mezclado con un sonido de pavo. Esa es la mejor forma en que puedo describirlo. No miré cómo corría de un lado a otro haciendo ese ruido. Estaba demasiado asustado, así que me quedé vigilando y escuchando desde la puerta que daba al interior del barco, listo para cerrarla y bloquearla en cualquier momento. Esto continuó durante unos 15 minutos, hasta que finalmente se alejó corriendo más hacia el bosque, y nunca más lo volví a ver ni a escuchar. En mi mente, mientras corría de un lado a otro haciendo ese ruido, me imaginaba que sacudía la cabeza de un lado a otro, lo cual me habría parecido una visión ridícula, así que me hizo reír. He estado esperando contar esta historia durante un tiempo, y me alegra finalmente hacerlo. No soy del tipo de persona que teme contar sus historias. Literalmente le cuento a cualquiera que quiera escuchar, especialmente cuando surge el tema de lo sobrenatural. Espero que les haya gustado y recuerden, ningún ruido ocurre sin razón. Hace unos 15 años, cuando tenía 19, vivía en casa con mis padres. En ese entonces, salía con un chico que no creía en fantasmas ni en nada sobrenatural. Una tarde, mientras mi padre estaba fuera de la ciudad, él vino a visitarme. Estábamos en la habitación de mi madre, que es bastante grande, charlando con ella. Cuando terminamos y salimos de la habitación, él se volvió hacia mí y me preguntó si iba a dejar la luz encendida. Sabía que a mi madre le molestaba mucho que se dejaran las luces prendidas. Me reí y le respondí que sí, que iba a dejarla encendida porque no podía apagarla. Se molestó conmigo y me dijo que apagara la luz de una vez. Le dije que volviera a la puerta y mirara. Así que regresó a la puerta, y yo levanté el cable de la gran lámpara que estaba en la esquina. Vio que la lámpara estaba encendida y que el cable estaba en mi mano. Sus ojos se abrieron como platos y trató de apagar la lámpara, pero era del tipo que no tenía interruptor. Se negó a creer que era algo más que un truco. 2 años después, él se quedó a dormir en mi casa mientras mis padres estaban fuera por unos días. Estábamos sentados en la sala cuando escuchamos lo que parecían ser niños pequeños corriendo por el piso de arriba. Se asustó mucho y corrió a ver quién había entrado. Cuando volvió, tenía una expresión de miedo en su rostro
y me dijo que no había encontrado a nadie, que había revisado todas las ventanas. No seguimos saliendo mucho tiempo después de eso, pero creo que los fantasmas se activan cuando hay un incrédulo en la casa. Quiero compartir una historia realmente aterradora sobre una clínica psicológica en la que trabajé antes de renunciar. Para empezar, debo decir que mi familia vivió en una casa embrujada y siempre he estado expuesta a cosas paranormales. Incluso un médium me dijo que tengo un gran don espiritual y luego descubrí que soy clarividente y empática, capaz de ver a los muertos. A pesar de todo esto, normalmente no experimentaba nada extraño en mi trabajo. Trabajaba en una clínica psicológica en Oswego, Illinois, y era la encargada de cerrar, trabajando de 3 a 8:30 p.m. Al principio, deseaba trabajar a tiempo completo hasta que las cosas empezaron a suceder. Al principio, eran cosas mínimas, como suele pasar. Con el tiempo, se volvieron cada vez peores. Muchas de las terapeutas tenían miedo de cerrar por la noche, pero nunca me decían por qué. Pequeñas cosas como papeles que desaparecían, documentos que no se imprimían correctamente a pesar de haber revisado la impresora varias veces, pájaros golpeando las ventanas y luces que se encendían y apagaban solas. Un detalle importante es que tenemos una sala de descanso con una luz automática que nunca se enciende cuando yo paso por ahí. Siempre tengo que encenderla manualmente. Lo que más molestaba a todos era que las lámparas de araña en nuestra sala de reuniones temblaban sin razón aparente, o la radio se encendía sola después del cierre. Eventualmente, después de unos 2 meses, me acostumbré a cerrar e ignorar las pequeñas cosas. Una tarde, alrededor de las 6 p.m., todavía con algo de luz del sol, una niña entró con una mujer mayor y ambas se sentaron. Las vi claramente, pero se sentaron frente a donde estaba mi pantalla de la computadora, así que no las podía ver directamente. Después de que se sentaron, una de las terapeutas llamó a la niña para su sesión, que duraba aproximadamente 1 hora. Después de 1 hora, entró una pareja, y la niña terminó su sesión y se fue con sus padres. Llamé a los padres pensando que habían olvidado a la anciana, y les dije que había otra mujer con su hija, preguntándoles si estaban esperándola. Los padres me miraron muy confundidos, y la madre me preguntó de qué estaba hablando. Describí a la mujer. Era mayor, de piel morena, parecía asiática y con el pelo blanco. La madre se echó a llorar y sacó su teléfono, mostrándome una foto y preguntándome si la mujer que vi era la misma de la foto. Dije que sí, y la madre me informó que era la abuela de su hija, que había fallecido el fin de semana anterior. No lo podía creer, pero sabiendo que teníamos cámaras de seguridad, le pedí a mi jefe que revisara las grabaciones. En las imágenes se veía a la mujer entrando con la niña, sentándose, y luego desapareciendo lentamente. Todo esto me dejó atónita. A partir de ahí, las cosas siguieron ocurriendo. Objetos desaparecían, la impresora no funcionaba, etc. Los viernes y sábados eran los días con más niños en la clínica. 2 niños diferentes, en distintas ocasiones, me dijeron, mientras usaba mi collar con una cruz: esa cruz no te salvará. Ambos niños, en diferentes momentos. Una niña autista me advirtió sobre un hombre con cuernos en el vestíbulo que no parecía gustarle. Dijo que era muy malo y que no le hablaba. Fue lo más aterrador que escuché en mi vida, y me recordó a mi casa embrujada de la infancia. Un sábado, fui la primera en llegar al edificio. Es difícil explicar la distribución del lugar, pero básicamente 2 pasillos estaban conectados con un interruptor de luz y un tercer pasillo tenía su propio interruptor. Encendí las luces de los 2 primeros pasillos y cuando me dirigí al tercero, vi a un hombre grande al final del pasillo. Llevaba una camiseta azul, jeans y botas marrones. Tenía los ojos rojos y usaba una gorra de béisbol. Me quedé congelada. Sabía que la puerta principal no estaba abierta porque yo era la única allí y no la había desbloqueado. Hice lo que cualquier persona de atención al cliente haría y le dije:
Disculpe, no puede estar aquí ahora. La oficina está cerrada. Él corrió hacia mí gritando que haría lo que quisiera. Corrí hacia el interruptor de luz y lo encendí, pero el hombre había desaparecido. Corrí hacia mi jefa y le conté lo sucedido. Ella estaba horrorizada por lo que vio en las cámaras, exactamente como lo había descrito. La clínica era propiedad de una familia, y el edificio estaba construido en un terreno antiguo. Después de eso, dejé de abrir la clínica y dejé que una de las terapeutas se encargara, aunque ellas nunca experimentaron nada. Le conté a una terapeuta llamada Becky sobre mis experiencias y me dijo que también le habían sucedido cosas espeluznantes, como sillas girando solas en la sala de reuniones. Desde entonces, dejó de usar esa sala y evitaba ese pasillo. Otra cosa extraña era la cafetera Keurig, que se encendía sola a pesar de tener un temporizador mejorado. Mi trabajo consistía en gran parte en tareas clericales y facturación médica, así que me encargaba de asegurarme de que estas cosas no sucedieran, pero aún así, ocurrían al azar. Una noche de viernes, mientras cerraba, fui a la sala de descanso y noté que la nevera estaba ligeramente abierta. Nadie estaba allí. Inmediatamente agarré mis cosas y me fui. Desde entonces, esto sucedía todos los días. También trabajaba en un gimnasio después de la clínica y sentía que las cosas me seguían hasta allí. Las cintas de correr se encendían solas y sucedían cosas extrañas. Las cosas empeoraron aún más. Escuchaba mi nombre en el pasillo, o susurros que decían «ven aquí» o «sal de aquí». Me empujaban, me tiraban del pelo y a veces me tropezaba con nada. Traté de grabar lo que ocurría, pero cada vez que sacaba mi teléfono, no funcionaba. Sin embargo, pude grabar algunas cosas en Snapchat y guardar los videos. Una noche, mientras hacía una revisión del lugar, escuché mi nombre y me di la vuelta para ver que las puertas de la sala de reuniones estaban abiertas. Acababa de pasar por allí y estaban cerradas. Luego escuché un chirrido y me dieron escalofríos. Me acerqué a las puertas y vi una silla girando sola. Ignoré lo que vi y seguí con mi revisión. Después de que la última terapeuta se fue, hice otra revisión y la puerta seguía abierta y la silla seguía girando. Decidí tomar otro pasillo para evitar esa zona. Escuché mi nombre de nuevo, pero esta vez vi la silla detenida, como si alguien estuviera esperando sentado en ella. Salí corriendo sin mirar atrás. He visto puertas que deberían estar permanentemente cerradas abrirse solas, luces que se encendían y apagaban sin motivo y la impresora siempre encendida. Todo esto me llevó a renunciar una vez que encontré un trabajo mejor. Afortunadamente, nada me siguió a casa. Aún tengo amigos en la clínica y me dicen que las cosas solo empeoraron después de que me fui. Aunque esta experiencia fue aterradora, no fue lo más espeluznante que he vivido. Mi casa de infancia fue mucho peor. Pero es inquietante pensar que un lugar que debería ser un santuario para los enfermos mentales estaba plagado de estas experiencias paranormales. Ahora, mi vida es más tranquila, aunque a veces sigo viendo cosas. Estoy agradecida de que el hombre con cuernos ya no esté en mi vida. Creciendo en mi primera casa no era lo que llamarías normal. Vivía allí con mi maravillosa mamá, mi hermano y mi papá. Mi papá podía ser bastante malo, bebía mucho y sus ojos adquirían una mirada muy maligna cuando cambiaba. Mirando hacia atrás, creo que esa casa, o al menos el terreno, estaba maldita. Siempre sentía que algo me observaba. Mi dormitorio estaba al final del pasillo, justo frente a la sala de estar. El cuarto de mi hermano estaba a la izquierda y el de mis padres a la derecha. Solía correr y saltar a mi cama para que nada pudiera agarrarme los pies desde debajo de ella. Una noche me desperté con risas y conversaciones. Me senté en mi cama y miré directamente por el pasillo. Podía ver el sofá, la mesa de centro y la silla de mi papá. Había personas con bebidas y cigarrillos, vestidos como en las fiestas de cóctel antiguas.
Estaban riendo y pasándola bien. De repente, todo se quedó en un silencio absoluto, y todos se giraron y me miraron. Me observaban con ojos oscuros y profundos, sin moverse ni sonreír, solo mirándome. Busqué a mi mamá, pero no la vi. No conocía a ninguna de esas personas. Estaba petrificado. Pensé que tal vez estaba soñando, así que me acosté de nuevo y me pellizqué. No, no estaba soñando. ¿Podría llegar hasta mi mamá sin que ellos me atraparan? Tenía demasiado miedo para moverme. Volví a mirar hacia el pasillo para ver si se habían ido. Seguían allí, mirándome. Me volví a acostar, me cubrí la cabeza y debí quedarme dormido de nuevo. Cuando mi mamá entró a la mañana siguiente, le pregunté si ella y papá habían tenido una fiesta la noche anterior. Dijo que no, y me preguntó por qué. Le conté lo que había sucedido. Ella me creyó. Probablemente tenía alrededor de 5 o 6 años cuando esto ocurrió, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Había un hombre sentado en la silla de mi papá y 3 personas en el sofá. Había velas iluminando la sala de estar. Nunca olvidaré a la mujer al final del sofá, la más cercana a mí. Llevaba un largo vestido rojo, y su cabello castaño estaba recogido en un moño estilo colmena. Su mirada me atravesaba. Nunca los volví a ver, pero tampoco los he olvidado. Todavía me da escalofríos cada vez que cuento esta historia. Nos alejamos de mi papá y de esa casa cuando tenía 7 años. Visitábamos de vez en cuando. Cuando mi papá falleció, encontramos una ouija en el ático que nunca habíamos visto antes. Empezamos un fuego y la arrojamos. No se quemaba, pero esa es una historia para otro día. Este evento ocurrió hace unos 10 años. En ese entonces, me metía en cosas malas. No me refiero a cosas dañinas o malintencionadas, sino simplemente peligrosas en general. Sustancias, para decirlo de manera simple. Un día decidí probar algo nuevo. No daré el nombre ni diré cómo se hacía esta droga para proteger a todos aquí. Mirando hacia atrás, podría haber sido un portal. Una vez que la mezcla estuvo lista, tomé un sorbo y esperé. Nada, excepto que algo parecía diferente. Me miré en el espejo para tener claridad, chasqueando los dedos 3 veces. Chas, chas, chas. Salí a caminar y cuando regresé, tomé otro sorbo. Ahí fue cuando sucedió. Lo siguiente que supe fue que desperté en una cama fría una semana después. Esta cama estaba hecha de plástico y tenía sábanas blancas y delgadas. Las paredes eran blancas y escuchaba gente afuera de mi puerta. Estaba confundido. ¿Qué había pasado? ¿Estaba en la cárcel? ¿Había lastimado a alguien durante el viaje? Caminé por la puerta hacia un pasillo con una gran sala al final. En esta sala había un escritorio con una enfermera. Me acerqué a la enfermera y le pregunté dónde estaba y qué me había pasado. Ella dijo algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Tu madre te trajo a urgencias. Estabas sosteniendo un hacha, pero nadie resultó herido. Habías tomado una dosis terrible de veneno, dijo. Después de nuestra conversación, comprendí que había recogido un hacha, la había dejado caer, y mi madre vio que no estaba bien y me llevó a urgencias. El resto de mi tiempo en el hospital fue tranquilo. Cuando me dieron el alta, me liberaron bajo el cuidado de mis padres. El veneno que tomé era fuerte. Dejó mi cerebro dañado y me diagnosticaron esquizofrenia. No tenía idea de qué era eso ni qué esperar de mi nueva realidad. Esa noche, mientras me metían en la cama, me sentí incómodo, como si alguien con intenciones maliciosas me estuviera observando. Soñé por primera vez en años. Cuando desperté, noté que la habitación se sentía diferente. Era esa misma sensación de antes, aún persistente. Ahí fue cuando la vi, la chica muerta con un vestido blanco y sangre en los pies. Sus ojos brillaban amarillos en la oscuridad. Solo se quedó ahí, como parte del fondo.
Miré hacia otro lado y cuando volví a mirar, había desaparecido. Así, sin más. Esta chica muerta me acosó durante 5 años con ataques como ese. Ahora estoy bajo una fuerte medicación recetada por mi doctor. Cada vez que olvido mis medicinas, aunque sea solo una vez, ella está ahí, esperando, acechando. Por ahora, todo lo que puedo hacer es asegurarme de tener un flujo constante de medicación para mi salud mental y rezar para nunca olvidarla. Esta es una historia de advertencia. No huyas de tus problemas con el escapismo, solo terminará mal. Cuídate.